Bienvenidos a esta entrevista veraz con dos analistas de excepción. El lunes estratega militar, coronel retirado del Ejército, articulista de la República y del Universo, héroe del CENEPA. Y el otro es periodista de larga data, ya por fin sesentero, 61 años, Carlos Durón. Lo recuerdo cuando leía sus artículos en Vistazo, sin imaginarme jamás que sería jefe mío por dos ocasiones en televisión, en Ecuavisa, de quien he aprendido las mejores lecciones en esta profesión. Y los he convocado para, partiendo de la coyuntura, analizar la estructura. ¿Y cuál es la coyuntura a propósito de un paro que tiene más duración de la prevista, menos extensión de la imaginable, mayor violencia de la supuesta, menos muertos de lo que querían, pero más convulsión de la que cualquiera podía planear, porque pasan cosas como esta? Los 13 militares que permanecían secuestrados desde el domingo por comuneros de Cotacachi en Imbabura fueron liberados esta madrugada y trasladados a la 4ª División Amazonas en Atuntaqui en dos grupos. El primero a las 2 de la mañana, con los 4 soldados que permanecían desde el lunes en las instalaciones de la policía de Cotacachi. El segundo a las 3 de la mañana, de 13 uniformados que durante 2 días estuvieron entre las comunidades La Calera, San Pedro y Cuicocha. Antes de la liberación, en imágenes difundidas en redes sociales, aparecen los militares en uniforme, sin armamento y otros equipos, dialogando con dirigentes indígenas y campesinos, en donde dicen que no fueron maltratados durante el cautiverio. Gracias por los alimentos, un techo donde pasar la fría noche. Los comuneros instalaron una audiencia de justicia indígena para exigir a los uniformados disculpas públicas por ingresar a su territorio. Ustedes se comprometen a no levantar ninguna medida legal contra alguno de los dirigentes. Sí, nos comprometemos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la liberación y expresó su preocupación por las condiciones de salud de los uniformados ante las agresiones que sufrieron el domingo durante el ataque a un convoy en la Panamericana Norte. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores. Y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales. Esa noticia de Coavisa recoge que se ha repetido y se ha agravado todo el 2019, octubre, todo el 2022, junio. Es decir, no hemos aprendido nada y lo que es peor, los roles se han invertido. Ahora los soldados se cuadran ante un dirigente indígena. Ahora los secuestradores no son los vacunadores, sino otra vez algunas comunidades, a cuenta de que dicen, les llamaron terroristas a todo. Bueno, a quienes los han llamado así, o si les molesta que llamen así a quienes lo son, júzguenlos pues, enjuícienlos, acúsenlos. No los procesen según el país que ellos creen tener, que en este caso es su cantón, y las atribuciones que dicen que les da la Constitución. ¿Cómo llegamos a esto, coronel? Bienvenido. Gracias. La situación es compleja en este país. Traspar los cuernos. Vivimos un conflicto armado interno, donde las Fuerzas Armadas y policías han hecho un trabajo agotador, heroico. La situación es compleja y ahora nos encontramos con un paro. Desgraciadamente se repite el libreto del ¿Por qué se 19 y dejan los 22. militares secuestrar? ¿Por qué cuando van y los rodean 30, 60, no usan sus armas y hacen el uso legítimo de la fuerza? No les he dicho que entran a balas a los otros. Van, se someten y van como ovejitas a un redil. Entonces la gente dice, esas son fuerzas armadas que nos van a defender de enemigos peores. Vea, Carlos, una cosa es estar en el escritorio, otra cosa estar en ese momento. No quería otra alternativa que dar bala frente a eso. Vea, hay una experiencia aquí del ABC. Tengo compañeros míos todavía están enjuiciados, ¿no? De manera que no es fácil el tema. Carlos Las Durón, decisiones se toman
tienen que ser de acuerdo al empleo de las armas no legítimas, obviamente. Esas mismas circunstancias, ¿cómo las ves? Bueno, esto ya lo hemos vivido. No es la Eso primera decía. vez, no es desde Borja, o sea, desde el año 90 estamos viviendo esta situación. En la época de Borja hubo cosas así de dramáticas. Claro, esto es totalmente dramático. Por favor, en el gobierno anterior, en el gobierno, a ver, no es la primera vez que secuestran militares, ya los han secuestrado, los secuestran siempre. Yo recuerdo cuando secuestraron periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Cierto. Recuerdo cuando a Freddy Paredes, Freddy uno de los Paredes, reporteros, el piedrazo. le dieron un piedrazo. Entonces, esto no ha empezado. O sea, perdón, esto no es que es la primera vez. ¿No? Yo escucho que mucha gente dice, es la primera vez que un gobierno toma una medida como esta. Nunca antes a un presidente se le ocurrió hacer esto. No es cierto. El presidente Moreno y el presidente Lazo tomaron las mismas medidas, reducir el subsidio de los combustibles. Hay unas diferencias. En el gobierno de Lazo, nadie estaba apoyando al gobierno. El asambleísta Daniel Noboa no dijo una palabra, no salió en defensa de la democracia ni nada. Los partidos estaban enjuiciando al presidente Lazo, culpándolo de la conmoción. En medio paro nacional había un juicio político en contra del presidente para destituirlo. Cierto. Entonces, Ahora hay muchos sectores apoyando al gobierno. en este momento no es el peor momento. No es el peor momento, tiene un cierto respaldo. No, el presidente Noboa no está siendo enjuiciado en la Asamblea Nacional mientras hay el paro. Los militares secuestrados, por favor, en el paro anterior mataron militares, ¿Qué están haciendo mal entonces que no logran revertir esto? Cuando prosigamos, sea la pregunta que nos vayan a responder. Ya tenemos perspectiva histórica, política y ya tenemos una respuesta práctica en lo militar. ¿Qué quería usted? Que les disparen. Quizás Se no de- tenemos un gobierno con experiencia. Ya ¿Qué experiencia tiene el ministro de Defensa? lo vamos a analizar también. Dale suave, que recién comienza el programa. Vamos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, CDT Cardio Heredia, Ban Ecuador, Bankers Club. Recuerda que esta entrevista Veraz se emite por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o si prefieren 709 en el caso de alta definición. Para DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta de Manavisión es solo en Manaví a través de canal 9. Adicionalmente, Macro Digital nos pone en los Estados Unidos. Tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 10,000, 12,000 hogares se unen los sábados. En las cableras que mencioné antes, 30,000. En España, por Hispasat también nos ven en Macro Digital y en el Ecuador en varias provincias como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Táchilas, Pichincha. En radio, las dos de mayor alcance nacional, Caravana, 750 AM, Diblu, 88.9 FM. Como Diblu no sale todavía en Imbabura, ya nos reproduce Alborada, que es 90.3 FM. Y el reprise únicamente lo hace Extrema, 92.5 FM. Decía Coronel,
que si las Fuerzas Armadas reaccionaban como se esperaba, con el uso legítimo de la fuerza, entonces se armaba una masacre. Entonces, ¿para qué los mandan si saben que los militares a ese tipo de manifestación, de protesta, no la van a confrontar y que más bien van a terminar secuestrados? ¿No están preparadas las Fuerzas Armadas para enfrentar ese tipo de violencia civil o terrorista? La guerra urbana es más compleja que la guerra convencional, Ciertamente. ¿no? Enfrentarse a un grupo de ciudadanos, y ha ocurrido varias veces, como bien señalaba Carlos, ¿Esto es guerra urbana? ¿no? Prácticamente lo es. Mire, y no por gusto se les dice terroristas porque hay un segmento de estas manifestaciones que usan armas artesanales. ¿No están preparadas las Fuerzas Armadas para la guerra urbana? Mire, hay una preparación y hay un plan de defensa interna que se llama. Pero para eso también hay que tener no solamente armamento no letal que permita, se ha visto en manifestaciones, tanques con agua a presión, a colores, para incluso capturarle. ¿Paz todavía para ese tipo de confrontación? Estamos viendo que no están, pues. Qué terrible vaina, ¿ok? Desgraciadamente, esa es la verdad. Y la cooperación internacional Porque que dicen que viene, y los Estados Unidos y los equipos de Israel, Francia y toda esta cuestión. Desgraciadamente es parte de teoría, pues. Es No, parte de reuniones, falta fotografías. gracias por el baño de realidad, porque para eso estamos. Carlos, tú decías, esto es guerra urbana. Sí, claro, pero aquí hay un problema grave de improvisación. Tenemos un comandante del ejército Es otra cosa también. Tenemos unos planes para poder conducir la situación que ha sido cambiado hace 3 semanas. El comandante del ejército debía durar 2 años. Se ha improvisado a otro en plena. ¿Y por qué lo cambiaron? En plena, no sabemos exactamente por qué lo cambiaron. Porque el comandante del ejército Pero demanda después de 3 años, a los soldados diciéndoles que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo. Pero porque tú dices, no, las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución. No, es que no son políticos. Las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, vaya a la Asamblea si quiere. Déjame hablar. Pero es que, a ver, tú me preguntas, permítame hablar. Carlos, Permítame hablar. ¿a ti te parece bien que un general diga eso? Lo cambian y luego lo vuelven a cambiar. Después de 3 semanas, pone otro. Pero ellos están capacitados para eso. O sea, Militares están capacitados para cambia. eso. Si usted cambia, a ver, tenemos un ministro de Defensa que no tiene ninguna experiencia. ¿Cierto? Tenemos una ministra de Gobierno que no tiene ninguna experiencia. Más cierto. Tenemos un presidente de la República que no tiene ninguna No experiencia tiene. en esto. Ok. Y entonces, en medio de esto, cambian a los mandos. Ahí dijo usted una gran verdad. Es que esta gente no recurre a la gente que tiene experiencia. Entonces, resulta que en una situación muy grave, y es muy grave porque ya lo hemos vivido, ya sabemos la gravedad. Claro, ¿y cómo les hicieron los que tienen experiencia? ¿Cómo les fue a los que tienen experiencia? A esta altura habían más muertos que ahora. Por lo mismo, porque ya sabemos lo que. El presidente No de la lo están República- manejando mejor entonces que No, esos. lo están manejando peor. La semana pasada, el día domingo, lo hemos enterado el lunes, que el presidente de la República encabezaba un convoy. Ajá. Un convoy. Permítame mostrar Él eso. iba en el convoy, es 2 embajadores. Eso es una provocación. El año, en el pasado paro, atacaron el convoy, mataron militares. Vamos a eso. Entonces uno se puede imaginar qué nivel de improvisación tenemos en un gobierno. Ya vamos a ver que el presidente de la República se expone de esa manera. Ok, vamos a eso. Porque justo del convoy que menciona Carlos Vigón es el siguiente video. Ese Como como eso fue telegrama. en el oriente, Sí, claro. combustible. En Quito también. Un convoy humanitario liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa, fue violentamente intervenido mientras ingresaba a la provincia de Imbabura. Sucede en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE, así lo indicó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo. El mandatario ecuatoriano se encontraba acompañado por altos funcionarios del bloque de seguridad, así como representantes diplomáticos y de organismos internacionales.
Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura. A través de un video, la vocera del gobierno denunció el ataque del convoy. Es asaltado por un grupo de supuestos manifestantes que superan enormemente al grupo de militares que custodiaba el convoy. Para que ustedes tengan una idea, numéricamente el convoy estaba custodiado por alrededor de 50 militares y fueron emboscados por alrededor de 350 personas. Entonces, como ustedes aprecian aquí, el ataque se da de manera inesperada, por supuesto, y lo que hacen los militares es intentar repeler el ataque. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no existe esa figura exactamente. El presidente de la República va en un convoy a un territorio que pertenece al Ecuador, encabezando ayuda humanitaria, alimentos y medicinas llevaban a comunidades aisladas. ¿Eso es militarmente contraindicado? ¿Eso es una barbaridad? En primer lugar, lo que señalaba Carlos del cambio de mando. Dicen caballería que no hay que cambiar el caballo en medio del río. Esta es una situación ya compleja, con conflicto armado interno. Viene esta situación que es igual de compleja. Se puede cambiar por un comandante para improvisarse en una situación tan difícil, por un lado, ¿verdad? Normalmente el presidente de la República tiene que estar en su puesto de mando, que es Carondelet, O sea, militarmente, informándose. estratégicamente, en esto es un error. Es un error. El comandante vaya a primera fila de la... No puede ir el comandante a primera fila. ¿Hay justificación política, Carlos, por lo que di? Pregunto yo, ¿hay un director de inteligencia? Hay dos. Nadie se dio cuenta, nadie le advirtió al presidente, o sea, nadie supo, no hay inteligencia en este país que le diga, presidente, ¿van a atacar el convoy? Ellos lo sabían, fueron deliberadamente. Ellos Ellos sabían que los iban a bloquear, que tenían una capacidad superior. Entonces, ¿este fue un show? No, supusieron que por la presencia disuasiva se retirarían de allí y que menos no le dispararían a los vehículos. En el paro anterior, atacaron el convoy, mataron militares. O sea, estamos en una situación de guerra. Profundizando, esto fue un show, entonces. O sea, si tú me dices que la inteligencia le había advertido al presidente. No dije que lo había advertido, sabía, inteligencia sabía eso. Absolutamente. Entonces, si sabía, tenía que advertir al presidente. ¿Y para qué está haciendo un show? No lo sé. A ver, yo suponía que inteligencia no sabía. Yo sabía. ¿En serio? Obvio, pues, pero ¿cómo el presidente de la República se puede exponer a ser asesinado? Porque va en un vehículo blindado. Por favor, ya mataron a 3 militares en la movilización. ¿Por qué? Porque prefiero morir a retroceder. Está demostrando que es lo que es. No, por favor, esto pone el presidente de la República, pues un hombre maduro, ¿no? Un hombre de 36 años, 37 años, no es un hombre maduro. Es un hombre maduro. El ministro de Defensa no le dijo, presidente, no le aconsejamos que vaya. Quienes se opusieron no fueron oídos. Dijo, yo voy. Esto es el Ecuador, a mí no me van a intimidar. A ver, aquí tenemos, usted plantea algo como eso, ¿cuáles son las soluciones? Ya vamos a eso. No terminemos de alentar más. Usted mencionaba que atacaron el convoy. Es lo que dijeron algunos embajadores después de este ataque, para entender por qué acompañaban al convoy, que es una cosa absolutamente inusual, que creo yo que en esto sí no tiene precedentes. Yo, como otros embajadores, acepté la invitación a formar parte de este convoy. Entendemos que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para abastecer a la provincia de Imbabura con todo lo necesario. Recibimos algunos golpes de piedras contra el auto. Hemos visto que ha habido bloqueos, hemos visto troncos de los árboles. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a manifestar, pero pacíficamente. Y rechazamos todo tipo de violencia. Lamentamos el hecho de que varios militares han sido heridos y secuestrados. Fue complicado, más o menos 6 horas y media para cubrir 120 kilómetros.
Eso porque había muchísimos bloqueos. Es muy preocupante, hay mucho maltrato, hay mucho vandalismo y pensamos en todas las personas sencillas que sufren por eso, que sufren la consecuencia por eso, porque no pueden ir a trabajar, no pueden llevar su negocio adelante. Nosotros como embajadores pensamos que las protestas son siempre legítimas, pero tienen que ser en el marco de la ley y sin violencia. Pues luego lo vamos. El coronel, vaya, se me olvidó su nombre. Alberto Molina. Alberto Molina. Estaba pensando en otra cosa. Después de cuando no es Alzheimer todavía, no se preocupe. Y el periodista Carlos Hijón responderá a la pregunta que dejé pendiente. ¿Por qué diablos hacen una cosa como esta? Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Les recuerdo que esta entrevista verá de todos los sábados a las 22 horas es posible gracias a nuestros auspiciantes. Banco Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Ban Ecuador y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 hacemos el programa, no puedo decir emitimos, transmitimos, grabamos realmente el programa. Quedó latente una pregunta porque estábamos analizando la decisión de Noboa de ir en el convoy y le averiguaba si esto era lo correcto, general, desde el punto de vista de la guerra en la que usted dice que estamos y de él que viene a ser el comandante en jefe. Bueno, la figura del comandante jefe no existe. Ya La no, Constitución es la autoridad máxima. Ok. Pero bueno, normalmente un comandante que dirige, ordena, manda las operaciones. Por eso está jerarquizado, todo está jerarquizado. Desde los tiempos inmemoriales, quienes van adelante. Y lo hace porque no confía entonces en los subalternos cuando haces un comandante. Y todo esto hay que siempre pensar en una situación compleja que vivimos, que puede pasar algo inopinado, ¿no? Y después lamentamos un presidente secuestrado, asesinado, ¿no? Algo que tal vez podría haber sido peor que los balazos, es decir, que lancen cócteles molotov a los vehículos, se incendien, se calienten los vehículos y tengan que salir de los Entonces, vehículos. mire, Que no ocurrió. hay que ser prudentes en esas circunstancias. Es cuando menos una imprudencia. Por lo menos, como usted dice. Yo creo que es necesario que escuche, ¿no? Un jefe, un comandante,
por más valentía que tenga, por más audacia que tenga. Un joven es impetuoso. Siempre es necesario decir, mira, esta cuestión es compleja, difícil, puede llegar un momento en que es imposible, Carlos, no defenderlo. tú decías que era un show. Hablabas además de que si es maduro un joven de 36 años, yo te decía, no, no es maduro, evidentemente. ¿Cuál es la motivación política para hacerlo? ¿Está queriendo darle un mensaje al país, yo me inmolo con usted, pero no me rindo? ¿O es una presencia disuasiva con los indígenas? Yo insisto en que aquí no ha habido inteligencia, que aquí el presidente no ha dispuesto de los informes suficientes que le digan esto es algo peligroso. Si es que el presidente sabía el peligro que estaba corriendo, no solo él, sino el país, porque si al presidente de la República llegaba a pasarle algo, esto puede ser un caos. O sea, aquí no depende de, no solamente él el que esté fuera. ¿Y por qué lo acompañan Este diplomáticos? país, ¿Por qué embarcan esto a diplomáticos? no lo sé por qué lo embarcan. No, ¿qué razón puede haber, Carlos? No lo sé, pero De cuando tú me mostrarles, decías miren, vengan a ver lo que que no está había pasando. precedente a que un presidente haga esto, te digo, sí, sí es un precedente. Cuando el presidente Correa, en plena sublevación policial, va a meterse al regimiento Quito, Cierto. a desafiar a los policías Máteme. y a pedirle que lo maten, dice, bueno, esto es algo parecido a lo que ha ocurrido el día domingo, que el presidente Y de la también le República advirtieron esa vez que no vaya. encabeza un convoy. Y aquí hay una serie de cosas que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué no supimos el domingo que el presidente estaba en el convoy? No nos dijeron el día lunes, 24 horas después. El pueblo, la nación no sabía lo que estaba ocurriendo. No lo sé. O sea, posiblemente los manifestantes tampoco sabían que él iba ahí entonces. Probablemente no sabían. Ok. Probablemente no sabían. Quizás hubieran sabido, imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido si sabían que el presidente iba ahí. No eran 300, sino 2000 los que estaban allí. Y el nivel de furia y el nivel de armamentos que podían haber empleado. Ok. Vamos a proseguir con lo que Carlos hace un rato insinuaba que queremos tratar ciertamente. ¿Cuáles son las salidas? Antes de eso, permítame recordarles que algunos periodistas, cuando fue Marlon Vargas al Congreso, a la Asamblea, a una comisión a declarar, y el suspiro se debe a que en un paro anterior estaban atrincherados en la Casa de la Cultura. Ahora dan conferencias de prensa, incitan al delito, son delincuentes, dan conferencias de prensa, no los cogen presos. Van a una comisión de la Asamblea, la que controlan los correístas, a exponer lo víctima que resultan en esta cuestión. Y lo abordan antes de entrar al helicóptero una periodista junto con Enrique Alcibar y le dicen esto. Nos atacaron en la parte de San Pablo, nos rompieron los vidrios a AP, a Telesur, y queríamos ver cómo podemos hacer para seguir cubriendo esto. Porque a nosotros nos interesa contar la historia, pero si nos atacan, ¿cómo lo hacemos? No tengo ninguna idea. No podemos... No tengo ninguna idea. Pero hay que garantizar también nuestro trabajo, señor Vargas. Enrique Alcibar el que preguntaba, el famoso datero que comenzó en el aeropuerto de Guayaquil hace 30 años. Le mataron al hijo. ¿Se ¿Al hijo acuerda? Enrique Alcibar? Claro. No me acordaba yo. Lo mataron y él Ok. reclamaba, Siguiente pobrecito. parte del programa. ¿Cómo salimos de esto? Tanto en la coyuntura como en la estructura. Recordemos que tenemos una constituyente ad portas y la gente vota sí, que haya elecciones seccionales el próximo año, un trimestre convulsivo. ¿Cómo salimos de esto, coronel Alberto Molina? Claro, yo, vea, si me permite, cuestión de 2 minutos. 2 minutos. Leer el artículo sensacional, realmente a mí me conmovió de Nelsa Curbelo el día de ayer. Dele. Dice, aquí hemos visto como marchas que empiezan pacíficas terminan en insultos, piedras, incendios, se proclama la paz, pero se acentúa la violencia. Esa incoherencia erosiona las causas, resta apoyo ciudadano y justifica respuestas represivas. El mensaje se confunde, se diluye, finalmente se pierde. Termina con una cosa interesante que de lo que estamos hablando. El Estado, por su parte, debe asumir que gobernar no es vencer al adversario,
sino integrar a todos en un proyecto común, escuchar, dialogar, negociar con respeto. Un gobierno que reprime solo multiplica las heridas. Un movimiento que destruye solo cabe su propia tumba. Carlos Gijón, entonces, oír, dialogar. Claro, y aquí tenemos dos herramientas poderosas. El uno, la utilización de la ley. Y esto no depende solamente del Ejecutivo. La Fiscalía tiene la obligación de encauzar a las personas que están violando la ley. Y entonces, aquellas personas que están cerrando carreteras o dirigiendo cierre de carreteras, la protesta es legítima, pero es legítima dentro de la ley. Y la ley tiene que cumplirse. Y si hay algo que los gobiernos anteriores no hicieron fue este tema de perdonar a las personas que cometieron actos vandálicos. Yo creo que no depende del presidente de la República, pero la función judicial y la fiscalía tienen que cumplir su papel. Eso es la una parte. Y la otra parte es la negociación. Hay que negociar. ¿Con quién? Con la CONAIE. El gobierno tiene que negociar con la CONAIE. Okay. A ver, perdóname. La CONAIE debe ser la organización más democrática que existe en el Ecuador. Cada 2 años cambian de dirigentes, cambian de líderes y lo cambian por elección popular. Y supiste, y representan una parte importantísima de la historia. Entonces, hay que sentarse a negociar con la CONAIE. Sentarse a negociar no significa ceder. Estamos viendo que el presidente Putin está negociando con Zelensky, se sientan, le hacen una propuesta y Zelensky dice no. Pues Zelensky dice no. Y Putin presenta su propuesta y el otro le dice no, hay que sentarse a negociar, hay que abrir el espacio. A mí me parece que la CONAIE ha dado o está dando una salida. La CONAIE ha ampliado sus puntos de exigencia. Tiene 10 puntos. Y dentro de los 10 puntos hay 8 que son fáciles de cumplir. Enseguida los analizamos. Conste que en la parte que más discrepo es donde menos debe interrumpir. Porque ciertamente los he invitado para conocer su posición, no la mía. Es difícil negociar con los indígenas. ¿Por? Porque las propuestas las anteponen sabiendo que no se va a cumplir y continúa el movimiento, el paro. ¿Y por qué saben que no se va a cumplir? Porque es imposible cumplirlo. Pues dice, es que dice, a ver, deroguen el decreto 126. No convoque a la consulta. Claro. Pero te ponen, claro, pero te ponen 10 puntos y dentro de 10 puntos 8 pueden cumplir. Y entonces te reúnes, conversas, vas avanzando. Primer punto, aprobado. Estamos de acuerdo, sí. Segundo punto, sí. Tercer punto, en estos 2 yo no voy a ceder. Y entonces le das una salida a la CONAIE. Planteamos 10 puntos y los 10 puntos hemos vencido en 8. Y los otros también ganaron porque te pusieron el paro. Ok, enseguida volvemos a analizar si eso. Ok, enseguida volvemos para analizar esa posibilidad. ¿Le tocó a usted su experiencia? Tanto en la sierra como en el oriente. ¿Y cuál fue su experiencia? Es complicado, chicas, hay que tener una paciencia de Job para negociar, porque vamos a volver desarrollando las 2 propuestas. Hay que respetar al enemigo. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies.
Carlos Gijón decía que la CONAIE es una de las organizaciones más democráticas porque tiene elecciones cada 2 años. 617 personas votaron por Vargas, apoyadas por el gobierno para que no gane ISA. 7% dicen los indígenas que son, ni 5% tuvo ISA en elecciones. De las más democráticas, Vargas viene de la Amazonía. ¿La Amazonía ha plegado al paro? No. Lo han hecho en Imbabura, porque hacia allá hizo Noboa que se desplazaran al ir hacia Cotopaxi, que se creía que podía ser el foco de la violencia. Y están desarrollando una guerra de guerrillas en los brotes de paro, para que una vez se mueven en masa unos de un lado, descuiden otro lado, en fin. Pero, ¿a qué voy? Fernando Carrión dijo en Ver a su manera esta semana que estamos frente a un fenómeno mucho peor, lo que él llama un FOB internacional del crimen organizado, y cree que atrás de esto, a veces en conjunto con esto según otros, está una fuerza superior a la que vemos, que los financia aunque no aparece. El crimen organizado, la narcoguerrilla y en el caso específico de Imbabura, la minería ilegal. ¿Ustedes han visto a los indígenas reclamando por la depredación de su medio ambiente, la minería ilegal? No. ¿Ustedes han visto a las organizaciones indígenas rechazando los atentados terroristas, solo limitándose a decir que no son ellos, solidarizándose con lo que le han hecho a los militares, como en cambio otros sí hemos protestado por esa pateadura brutal a un tipo indefenso, y las Fuerzas Armadas se niegan a identificar cuáles son los pocos que desembarcaron ahí, y dan un argumento: esto es moraliza la tropa. Si en este rato decimos que vamos a sancionar a los 4 que lo hicieron o a los 6 que lo hicieron, desmoraliza la tropa. No comparto eso, que me parece una equivocación terrible. De acuerdo. Pero vamos a lo que dice Fernando Carrión, porque eso identifica al verdadero enemigo. Y no sé si lo alcanzaron a escuchar. Antes de ir al corte comercial, Carlos Gijón, citando los ejemplos de cómo enemigos negocian, ¿ya? Y habló de Putin y Zelensky, dijo, hay que respetar al enemigo. ¿A cuál enemigo si se va a negociar? Recuerden lo que dijo Fernando Carrión. Si no tenemos una confrontación en ese sentido, finalmente lo que va a pasar es que las estructuras criminales van a seguir integrándose entre ellas. Yo sostengo que este rato lo que existe es una red global del crimen. Ya no es crimen organizado, sino una red global del crimen, donde, por ejemplo, el cartel de Sinaloa es un holding. Ya no es esa suma de 3, 4 personas que nos decía un OBC, sino que hoy día es un holding que se articula con otros grupos bajo formas, por ejemplo, de terciarización o bajo formas de un modelo que se reproduce. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? El caso de los choneros, para que veas lo importante que es esa relación. Los choneros están reproduciéndose dentro del Ecuador con otro tipo de organizaciones en la misma lógica que con México. Y no solo eso, hoy día tiene presencia los choneros en Perú y en Chile. ¿Con quién estamos negociando entonces a sentarse a negociar con Vargas de la CONAIE? Con la CONAIE. Estamos negociando con la CONAIE, una organización política que nace en la década de los 90, que ha permanecido, que tiene un brazo político que es Pachacuti, que elige asambleístas, que ha tenido candidatos presidenciales y que cada 2 años elige de manera democrática a sus líderes. O sea, no estamos, si uno compara con partidos caudillistas, donde hay un líder que durante 50 años ha escogido personalmente a candidatos asambleístas y que sigue siendo el líder del partido después de 50 años, no estamos negociando. Estamos negociando una organización que no tiene caudillos. Carlos Gijón describió además un mecanismo por el que se podía negociar. Dijo, 8 de los 10 puntos podrían cederse, si bien los 2 principales, no, el de los combustibles y alguna cosa más, y el del IVA, correcto. Y eso le da una salida a la CONAIE para eventualmente decir que sí, y dar otra al gobierno para decir, conseguimos aplacar el paro manteniendo la medida principal, pero en todo lo demás, porque además tienen institucionalmente razón en muchas cosas, sobre la forma en que han preterido primero a pueblos indígenas y luego los han engañado con lo que han firmado. ¿No le parece válido? No, sin duda hay que negociar. Esa es una parte fundamental. No puede.
que ponen puntos imposibles para luego mire, reclamar porque no los cumplen. no le dije que no se puede, sino que es complejo, difícil, le dije yo. Y por propia experiencia, no de violencia, sino en situaciones que yo estaba de comandante de un batallón de selva, ¿no? En Taiza, íbamos a hacer un tambo, ya conversábamos con toda la población, qué es lo que vamos a hacer y para qué vamos a hacer. Cuéntales qué es un tambo a los que estamos en la costa. Es un lugar de descanso, ¿no? En un trayecto. Y vinieron 3, 4 veces que para qué van a construir el tambo, pero si a ustedes les favorece, vamos a poner un tambero ahí para que crucen el río gratis. Oiga, me costó como unas 5 reuniones y no se convencían. Ok. Ahora, pero déjeme decir una cosa. En muchísimo estoy de acuerdo con Carlos de la Conalle. Pues les recuerdo que este señor, un caudillo, ¿no? Isa, acuérdense, el Congreso, creo que quinto, se aprobó que la siguiente presidenta debe ser una mujer. Y ahí hizo muchas cosas y se eligió él. Y pretendía reelegirse nuevamente. ¿No? Sí, pero... Y ya no es parte de la CONAIE. Pero hay gente que le sigue, aquí está el segundo a bordo, que es parte, digamos, del equipo de este señor, de manera que la situación cada vez se completa. Entonces, salidas para el paro pueden haber, son complejas, no imposibles, como yo decía, o difíciles, según Alberto Molina. Pasemos esa fase. Les recuerdo algo que nos dijo Carlos en un anterior programa de Ver a su manera, cuando le averiguaba yo sobre el rol que puede tener el apoyo diplomático militar en seguridad aquí de Trump como un elemento a quien eventualmente acudir en el soporte estratégico a la Fuerza Armada, o el problema de la inseguridad que tiene otros fondos, en lo que hace un rato reseñaba yo. Y esto porque te acaba de mandar una boya de salvataje Trump a la Argentina, $20 mil millones le ha prestado. Así me respondió Carlos en ese programa. El presidente Trump ha dicho que ha pedido que se quite al Ecuador de la lista de prioridades para deportación de sus migrantes. Ha hablado de comercio, ha hablado de la posibilidad de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esto es algo que el presidente Noboa ha dicho en las últimas horas. Nos ha quitado de la lista de excluidos de ayuda. Y entonces, y además la cercanía con el gobierno de los Estados Unidos en este momento en que la seguridad es uno de los problemas más importantes, pareciera que es algo a favor del presidente Noboa. Me parece que esto que ha demostrado, su capacidad de tener relación con el gobierno de Trump, que no todo el mundo la tiene, y de tener unos preacuerdos con el gobierno de Trump, me parece que es un hecho electoral positivo. Esto fue hace pocos meses. Puede ser la relación diplomática con Estados Unidos una boya de salvación aquí. Y lo digo porque me acuerdo que cuando Lucio Gutiérrez estaba en problemas, el embajador de Estados Unidos, embajador de Estados Unidos entonces, fue una boya de salvación. A ver, tenemos unos acuerdos con los Estados Unidos, unos acuerdos militares, en que permite a los Estados Unidos, a fuerzas de los Estados Unidos, ingresar al Ecuador si es que la democracia del Ecuador está amenazada. Esos fueron los últimos acuerdos que se firmaron en los últimos meses, en los últimos días del presidente Lasso. Entonces, acuerdos militares con el Ecuador para salvar la democracia que permiten a las fuerzas militares estadounidenses entrar al país, a nuestro territorio, eso existe. ¿Hemos llegado a ese momento? No creo, no, en este momento el gobierno la está llevando suave, no tiene el nivel de confrontación que ha tenido, de confrontación militar que ha habido en paros anteriores, tiene un respaldo en la Asamblea, los dos gobiernos anteriores no tenían el respaldo de la Asamblea. He visto al presidente Lasso salir a apoyar al presidente Noboa, algo que no hizo Noboa en el paro anterior, y yo quiero... es necesario, es importante lo que el presidente Noboa ha hecho. El presidente Noboa ha hecho algo que tenía que hacer, eliminar el subsidio a los combustibles. El país necesita que eso ocurra. Tenemos un déficit de $5.000 millones.
el déficit del diésel son algo así como 1.300. Ha hecho algo bueno. Pero yo les quiero recordar que él prometió que no iba a hacer eso. También prometió que y entonces no iba a subir el IVA y lo subió. y entonces Yo quiero recordarle que ok, Guillermo Lasso hizo igual y que la justificación que dio Noboa es decir que no conocía que era tan grave la situación con la que se encontró. pero bueno, Y que desgraciadamente todos los presidentes han incumplido sus promesas y ahí viene el desencanto con la el democracia. presidente Noboa ya era presidente cuando prometió, cuando fue a la reelección y prometió no subir el diésel. En la campaña. El presidente Noboa ya sabía lo que estaba pasando. O si no sabía, también puede ser que era presidente y no sabía, ¿no? Eso también es posible. No, lo que pasó es que la condición del Fondo Monetario Internacional se lo pusieron ahí para los Pero siguientes créditos. este asunto no era necesario que el fondo no lo ponga como condición. El país tiene que eliminar el subsidio a los combustibles. Pero porque cuando no el está en fondo te lo capacidad pone de como hacerlo. condición, tienes una presión mucho mayor que la situación del país. Desgraciadamente también. Ok. Lo siguiente. ¿Nos vamos o no a una constituyente como una vía para cambiar el esquema de esta constitución que, por ejemplo, le da a la justicia indígena una preeminencia descomunal que les permite hacer todo lo que vimos ahí? Desgraciadamente es eso. Yo pienso que se requiere, si no ha habido una reforma sustancial, sino partes, se requiere un cambio. Hay una demanda, yo creo, de un gran porcentaje de ciudadanos ecuatorianos que no estamos conformes con la Constitución del 2008. ¿Se votaría sí por la constituyente entonces? Yo votaría sí por la Constituyente, sí, A pesar de señor. que usted cree que va a ser la reedición de lo mismo. No, bueno, esperemos que quienes van sean gente que realmente se haga no un traje a la medida de los gobiernos de turno como se han hecho las constituciones. Es que no va a ser así No. por los requisitos que han puesto, pues. Bueno, Va a ir cualquiera que sea popular y que al líder del partido se le cuadre. Ya sabemos esa historia. pero tiene que haber gente, que hay suficiente gente idónea para que cumpla con ese papel que es fundamental, pues una nueva constitución que ahí sí dure como la norteamericana, ojalá. Ok, ¿cómo hacemos para que la gente idónea sea tomada en cuenta? Nos responderá Carlos Hijón al volver. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Entonces ahora que se corte el subsidio, ¿cuál es la verdadera lucha de los pueblos indígenas? Porque no ha subido el precio del transporte, porque el gobierno ya se movió y entonces ahora se han quedado solos los indígenas. De lunes a viernes y domingos. La forma de actuar del militar, que a diferencia del manifestante, es pacífica. Si ellos no hubieran actuado de esta manera, en vez de tener 17 militares secuestrados, hubiéramos tenido tal vez centenares de muertos. Entrevistas que hacen historia. Los choneros están reproduciéndose dentro del Ecuador con otro tipo de organizaciones en la misma lógica que con México. Y no solo eso, hoy día tiene presencia los choneros en Perú,
en Chile. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué le ha dado tanta credibilidad o buena credibilidad a la palabra de Olsen de sus actuaciones, le parece a usted? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista verás sobre crisis y Fuerzas Armadas, primeras conclusiones, es el tema que les pusimos, por si acaso. Y creo que hemos abordado la crisis en cuanto al paro que representa la coyuntura, Fuerzas Armadas principalmente, porque está aquí un coronel en servicio pasivo respecto a su rol, y las primeras conclusiones las he empezado a pedir ya. Y decía Carlos Hijón, el coronel Alberto Molina, que sí, requerimos una nueva constitución, pero que allí deben ir los mejores y no se ve que por las reglas del estatuto vayan los mejores. ¿Cómo se puede recomponer eso? A ver, yo creo que hay que desmontar la Constitución de Montecristi y que esto hay que reformar. El presidente de la República lo prometió, fue una promesa de campaña. Yo esperaba que el presidente de la República inmediatamente después de asumir el poder convoque a la Era el momento ideal. a la Asamblea Constituyente. Con toda la viada. No lo hizo porque pensó que no era el mejor momento. No, ¿sabe por qué? Perdón. Porque le dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Arriesgar tu capital político ahora que recién comienzas. Aprovéchalo para resolver los problemas del país. No es el mejor momento. Ahora yo creo que este no es el mejor momento. Sin duda. Ahora no es el mejor momento para una asamblea. Así como él dijo cuando se posicionó, no es el mejor momento. Ahora yo creo que es el mejor momento. ¿Qué hacemos? ¿Votamos porque no? Yo creo, yo no estoy seguro, yo no he decidido mi voto, pero en las actuales circunstancias, a ver, ¿qué es lo que quiero entender? ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? Todavía no lo han definido. El presidente de la República, ¿cómo lo ha definido? Si tiene mayoría, la asamblea se va a dar de plenos poderes, va a disolver la Corte Constitucional y va a elegir a unos magistrados a gusto del presidente de la República. Si hacen eso, se hunden. Si el presidente de Si hacen eso, el pueblo vota no en la Constitución, el plebiscito. Si el objeto de la Asamblea Constituyente es tomar todo el poder para una sola persona, yo votaría que no. Yo votaría que no van a decir que ese es el objeto, Carlos. Pero nosotros van con una pregunta que dice, solo van a hacer una nueva constitución. Nosotros hay algunos trasnochados que ahí quieren proponer lo que hacen. Lo suficientemente inteligentes para entender qué es lo que quieren. Entonces usted va a votar no. No lo he decidido todavía. Hay que ver qué pasa con el paro. Claro. Hay que ver en el evento, para contestar la pregunta, en el evento de que se sigue el camino hacia la constituyente. ¿Qué hacer para que los que se postulen, que podrían evitar ahí eso, no por ser mayoría, sino contrapeso, sean gente muy capacitada para eso? En el estatuto se ha previsto el método de Hont. El método de Hont va a privilegiar las mayorías, claro. Y entonces en este momento vamos a elegir entre el correísmo y los candidatos que nos presente hasta ahora el presidente Noboa. El presidente Noboa va a presentar grandes constitucionalistas. No. A poner a Hernán Pérez. No. Va a presentar a los que estén de acuerdo con su visión de nueva constitución. Va a presentar a sus secretarios, va a presentar a los gerentes de la cartonera, va a presentar eso. No, tampoco, porque creo que ha aprendido sus lecciones. No lo sé. Y entonces, si esto va a pasar, si yo creo que esto va a pasar y que la constituyente va a ser peor que la de Montecristi, pues dice, no puede ser peor, si siempre se puede ser peor. Okay. Siempre se puede estar abajo. Riesgo advertido. Yo votaría que no. Ya, riesgo advertido. ¿Cómo evitamos ese peligro que ciertamente está latente que hace Carlos? Dijo, yo no puedo desconocer que ese riesgo existe. Que esto puede salir peor que el otro. Pero digo, en ese evento, el plebiscito es la última opción, pues sí, ¿sabe qué? No, ustedes la arruinaron más. Me quedo con la anterior. ¿Cómo pasó en Chile? Ojalá que fuese así. Pero no sé si se respete, no recuerdo exactamente, pero Carlos nos puede dar luces. La Corte estableció que no es de
plenos poderes. Así es, y la pregunta dice que solo es para la nueva. Así ¿No? es. Y que Específicamente. solamente tienen que elaborar una constitución. ¿Se respetará eso? No, por la de Montecristo. No, por eso le pregunto, porque la Corte Constitucional establece eso. Porque imagínate, Tiene que respetarse. la Asamblea se declara plenos poderes, destituye la Corte Suprema, la Corte Constitucional, nombra otra del grado, luego elabora una Constitución y nos vamos a referéndum y decimos que no, pero la Corte ya quedó cambiada. Ok, y Eso suena apocalíptico también, ¿no? No, me parece probable. No, probable es todo. Eso me apena coincidir con Carlos, pero me parece probable. La historia política Sí. ha probado que eso es así. No, sin Y duda es más, que yo creo que el presidente Vea. cree que si él abre esta puerta es para poner a los que él quiera y para que hagan el tipo de constitución que él cree. Carlos, Híjole. desde la colonia, y seguimos repitiendo de otra forma, las leyes se acatan, pero no se cumplen, ¿no? Wow. Desgraciadamente sucede eso, pero No pienso, tenemos remedio como país entonces. sí tenemos remedio. Están fatalistas ustedes. No, el país ha progresado enormemente. Tu remedio es que como ese 70. peligro existe, que nos quedemos con esta constitución. Es que puede ser peor, pues. Hijo de tres. O sea, a ver, no queremos el otro remedio. Correa. Hijo de tres. No queremos otro Correa. Yo creo que ese es un principio. No queremos otro Correa. Sin duda. Si este va a ser otro Correa, no queremos. No, eso no va a ser. Hay quienes lo aseguran, inclusive. Eso No, yo sí lo sé. No te lo puedo asegurar que es otra cosa. No va a ser. Ok. Algo más que añadir para que no digan que no los dejaba hablar. Coronel. No, el tema que yo señalaba que es una decisión desde mi punto de vista que se haya trasladado el puesto de mando, militarmente hablando, el presidente de la Tacunga. Es un joven impetuoso, sin duda, ¿no? Pero fue a la boca del lobo, porque ahí está Isa. Sí, bueno, aquí no le tengo miedo, quizás es lo que yo pienso. Y siempre Quito ha sido es decir, el bastión principal. No solamente el bastión, sino cumplir con un objetivo que nos tomamos Quito. ¿no? ¿Capital? Y ese es la capital, el poder político. ¿no? De manera que yo sí pienso que fue una buena decisión y obviamente que no tampoco está excepto de que se tomen y que haya problemas también como los dos anteriores en Quito, pero yo creo que se tomarán las prevenciones necesarias para que eso no ocurra. Algo más, claro. Esa es una decisión de propaganda. Esa es una decisión de propaganda. Eso es un relato que se crea. O sea, no se puede dejar desprotegido Quito. ¿no? En Quito lo pueden atacar, lo pueden incendiar. ¿Y qué pasa si incendian Quito y el presidente está en la Tacunga? Señores, mil gracias. Coronel Alberto Molina, doctor Carlos Gijón. La verdad, aparte de lo periodístico, tengo una cordial relación con ellos, una fraterna amistad con Carlos Gijón, de la cual abuso con frecuencia, como habrán visto aquí, pero es enriquecedora porque discrepo mucho con ellos, pero valoro más la necesidad de que ustedes estén al tanto de su opinión. Y aquí las han vertido con mucha serenidad y con mucha elocuencia también. Ojalá llegue en lo más útil a los oídos del gobierno, porque están haciendo las cosas bien, pero nunca muy bien y peor de lo mejor. Porque no hay tiempo de aprender en esto. Y la única forma de hacerlo es atender a la experiencia. Y si por eso vamos, el paro, aunque tiene una duración más larga de inusual, tiene menos muertos de los que querían y entonces ya es un primer buen resultado. Y el paro no es nacional, sino sectorial, pero se sigue incubando, encuajando con un costo para el país de pérdidas diarios estimado en $20 millones, que al paso que vamos supera todas las compensaciones que están entregando a los transportistas. Y porque se tomó una medida adecuada, sin la debida serenidad y agilidad, pero sobre todo publicidad a las compensaciones, aunque se las tenían listas de enseguida. Y a propósito de eso, un sector de la CONAIE recordó el engaño y la postergación de que han sido víctimas siempre, y otro sector de la mafia se aprovechó eso porque les pusieron el tinglado para hacer lo que mejor hacen, que es conspirar, echar abajo todo lo que hay, en donde ellos puedan tener más facilidades de las que ya tienen. Eso configura el escenario, pero todavía, según lo que han dicho mis dos invitados, es manejable. Descifren bien las señales.
No crea, señor presidente, porque usualmente las cosas le han salido bien hasta ahora, o por lo menos como usted quería, siempre le saldrán igual. Lo dije ya en un comentario anterior, lo reitero ahora. No desdeñe la experiencia y no confunda el gran apoyo que le da el Ecuador porque está de acuerdo con la medida, porque quiere superar los golpes trabajando y no bloqueando carreteras, con una adhesión total a lo que hace. Es tiempo de procesar mejor las decisiones para que sean mejores los resultados. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, CDT Cardio Heredia, Ban Ecuador, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.